más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos terminado el apartado que habla de los dogmas de fe. El siguiente apartado es el sentido sobrenatural de la fe. Es del punto 91 al 93, el sentido sobrenatural de la fe. Estamos hablando de la auténtica interpretación del depósito de la fe. ¿Cómo se interpreta ese depósito de la fe que Jesucristo ha confiado a su Iglesia? El punto 91 dice: todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. Después de haber insistido en el punto anterior que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad de la enseñanza de la fe de Jesucristo, ahora no es que matice lo anterior, sino que lo completa, diciendo que todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad. En la Iglesia Católica tenemos que poner el mayor cuidado para mantener la fe que ha sido transmitida por Jesucristo. Nosotros hablamos del depósito de la fe. Recordáis que comentamos esta palabra, el depósito de la fe. El depósito es lo que nos ha sido confiado, que no lo hemos inventado nosotros, no somos nosotros los que lo hemos encontrado. No, se nos ha entregado, se nos ha confiado. Lo hemos recibido, no lo hemos inventado. No es el fruto de nuestro ingenio personal. Ni tampoco está reservado para uso privado. No, pertenece a la Iglesia entera. No salió de mí, vino a nosotros. Por lo tanto, yo no puedo comportarme como si yo fuera el autor de la fe, sino tengo que comportarme como si fuese un custodio. No soy yo quien lo ha iniciado, soy un discípulo. No me corresponderá a mí dirigirlo, sino seguirlo. Seguirlo. Este tipo de actitudes básicas, ¿no?, de todo cristiano ante la fe, se pueden aplicar a todo el mundo. Esto que he dicho yo de que no soy yo el que lo he iniciado, soy discípulo, no me corresponde a mí ni inventarlo, ni siquiera dirigirlo, sino que me corresponde seguirlo fielmente, ¿no? Esto se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que dentro de la Iglesia, pues el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios se le ha encomendado al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Bien entendido que el magisterio de los obispos no está por encima de la palabra de Dios, sino que está a su servicio para enseñar lo transmitido. Bueno, partimos de ahí, pero hoy queremos dar un paso más. Y el paso siguiente, ¿no?, que nos da aquí el catecismo es: ojo, no extraigamos de aquí una equivocada consecuencia, como si hubiese dos maneras, ¿no?, de comprender y de acoger ese depósito de la fe, una activa y otra pasiva. La activa sería la del magisterio, la de los obispos, y la pasiva sería la de los fieles, ¿no? Entonces, una mala conclusión de ese principio de creer en el magisterio de la Iglesia, que Jesucristo lo ha encomendado a los apóstoles, etcétera, sería, bueno, pues estos tienen la función activa, mientras que el conjunto del pueblo de Dios, bueno, pues tiene la pasiva. No es verdad eso. Aquí se dice: todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Bueno, aquí siempre se puede caer en riesgos, ¿no? Por una parte existe el riesgo protestante de la libre interpretación de la palabra de Dios, la libre interpretación de la revelación. Entonces, bueno, pues verdaderamente ese es un riesgo de subjetividad, es un riesgo de
de relativismo, es un riesgo de que sea nuestra ideología y nuestra sensibilidad la que interprete, juzgue lo que Dios ha transmitido, y al final es cada uno de nosotros, claro, cuando dice Lutero, él cree en la libre interpretación de la palabra de Dios y de la revelación, claro, no sé si Lutero se da cuenta, pero está de alguna manera poniendo nuestro yo por encima de. Lo está haciendo, inevitablemente lo está haciendo. Ahora, riesgos que se pueden, lógicamente tenemos que rechazar, ¿no? Pues eh, esa falsa doctrina de la libre interpretación de la palabra de Dios, pero ojo, que también existen riesgos por el lado contrario. Y los riesgos por el lado contrario, pues puede ser el pensar que, bueno, los laicos tienen pues una función pasiva en la recepción de la palabra de Dios, y los profesionales, pues son los obispos, son los sacerdotes, son los que tienen acceso directo, ¿no?, a la palabra de Dios, y por lo tanto nosotros somos más bien como, pues digamos, como clientes de esa recepción de la palabra de Dios. Incluso no tenemos pues la capacidad de interpretarla directamente, luego no accedemos directamente a las fuentes de la revelación, a la palabra de Dios. El acceso directo se lo dejamos en manos de los responsables, y entonces, bueno, pues a nosotros que nos lo expliquen, pues mediante algún tipo de pedagogía, pues como puede ser la historia de la salvación o etcétera, pero ni siquiera nosotros vamos a leer directamente la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios puede no traducirse a las lenguas vernáculas para que así no se confunda la gente que no tiene capacidad de interpretarla bien, que quede la palabra de Dios únicamente pues en los idiomas originales, pues del latín o el griego o el hebreo, y que lo lean los expertos, y a nosotros que nos lo expliquen. Esto obviamente es el riesgo contrario. Es el riesgo contrario. Si un riesgo es el de la libre interpretación de la palabra de Dios, pero el peligro, también otro peligro podría ser el sentido de que nosotros nos consideremos, bueno, pues meramente pues unos testigos pasivos, y que no tengamos acceso directo a esa palabra de Dios y no permitamos que el Espíritu también obre en nosotros. Aquí se nos han ofrecido dos textos de la primera carta de Juan y del Evangelio de San Juan. Y la primera carta de Juan dice: en cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis. Estamos ungidos por el Espíritu Santo. Y en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentirosa, según os enseño, permaneced en él. Estamos hablando, por lo tanto, de que existe una unción del Espíritu Santo a cada uno de los seguidores de Cristo, a cada uno de los bautizados. Bueno, incluso dice un término que podría ser también equívoco si lo interpretásemos literalmente, ¿no? La unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Hombre, si interpretásemos literalmente esta frase, podríamos organizar un equívoco. Claro que necesitamos que nos enseñe, por eso que los apóstoles nos enseñen. Por eso Jesús les dijo: id por todo el mundo proclamando el Evangelio, enseñando a todas las... Siempre en los textos de la palabra de Dios hay que tener cuidado de interpretarlos en una literalidad que se opongan unos a los otros. Si Jesús dijo: id por todo el mundo enseñando, ahora no podemos interpretar esto de la primera carta de Juan: y no necesitáis que nadie os enseñe. Hombre, se está refiriendo a que no aferrarnos a la enseñanza de los apóstoles, sino diciendo, tú mismo no estés esperando con los brazos cruzados a que los apóstoles te enseñen. Tú mismo acoge la palabra de Dios y deja que el Espíritu obre en ti. También la fecundidad que esa palabra de Dios tiene que tener, deja que el Espíritu Santo te hable a través de esa palabra de Dios que acoges. Bueno. Juan 16:13 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa,
pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Es decir, que existe una promesa de que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y va a haber un crecimiento en la comprensión de la palabra de Dios. El famoso texto de Santa Teresa de Jesús que dice que ella ha ido por experiencia comprendiendo que la palabra de Dios tiene 1000 significados y que de cada vez que él se acerca a leer la palabra de Dios y el Espíritu le ilumina pues un sentido diferente, un sentido novedoso en la comprensión de la palabra. O sea, el Espíritu Santo os guiará a la verdad completa. Por lo tanto, digamos que la comprensión que tenemos todos nosotros en la acogida y en la interpretación de la revelación de Dios no es meramente pasiva, sino que es también activa. Fijaros, en un momento determinado se utilizaron mucho unos términos que ahora pues, bueno, han quedado más en desuso. Unos términos se utilizaban en la teología que venía a decir que existe como dos formas de magisterio, ¿no? El magisterio o dos funciones, el docente y discente, ¿no? Docente es el que enseña y discente es el que acoge pasivamente las enseñanzas, ¿no? Entonces, docente sería el de los obispos, el de los sacerdotes, y discente sería el de los fieles, no el de los laicos. Bueno, claro que todo también se puede interpretar correctamente estos términos, por supuesto, ¿no? Pues si es que al final también los términos depende de que con qué espíritu los utilicemos, pues pueden ser aplicables o no. Pero fijaros, estos dos términos, el hecho de que el magisterio de la Iglesia sea docente y los fieles meramente tengan una función discente, o sea, de alumno acogedor, han entrado en desuso porque es que entendemos que los que tenemos la función magisterial de enseñar al pueblo de Dios, tenemos que estar al mismo tiempo siendo alumnos. O sea, uno no tiene que perder su condición de alumno y de discípulo para empezar a enseñar la palabra de Dios. Aquí hay que compaginar la función de maestro y discípulo. Hay que compaginarla continuamente. Y lo mismo por lo que a los laicos se refiere. Una prueba de que un laico es un buen discípulo de las enseñanzas de Cristo es que al mismo tiempo comienza a ser también maestro. Ser pastor y ser oveja, es verdad que existen pues también, digamos, encomiendas en las que específicamente pues a uno se le pide ser pastor de un pueblo, etcétera, pero no se trata de que alguien dimita de lo anterior para empezar a ser pastor, no. Aquí compaginamos la función de pastor y oveja y también tenemos todos que compaginar la función de ser maestro y discípulo. Por lo tanto, no hagamos una caricatura de decir iglesia que enseña e iglesia que aprende. No. No. Claro que existe específicamente, ¿no? La interpretación autorizada de la palabra de Dios, que es el magisterio de la Iglesia, pero al mismo tiempo, todo el pueblo de Dios tiene esa tarea encomendada de recibir la palabra de Dios, interpretarla. Fijaros desde aquí, vuelvo a leerles ese texto, ¿no? Todos los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo, que los instruye y los conduce a la verdad completa. Por eso se dice que la expresión más perfecta de la comprensión de la palabra de Dios, de la revelación, la han realizado los santos. Los santos son la explicación más perfecta del sentido de la palabra de Dios y del sentido de la revelación. ¿Tú quieres interpretar bien lo que Dios reveló? Acércate a los santos. Y en ellos verás como una realización no teórica, sino vital, de cuál es el significado de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que los santos no hayan necesitado de los obispos y del magisterio de la Iglesia. Claro que los han necesitado. O sea, no podemos decir, a ver, existe como dos formas de acoger la palabra de Dios.
la teórica magisterial, ¿no? O la vital, la que va por el camino de la santidad. No. Como siempre os digo, no opongamos cosas. Los santos han necesitado del magisterio de los obispos para también no engañarse y no permitir que la tentación también a ellos les confunda, ¿eh? Pero al final, fijaros, después de haber acogido la palabra de Dios y de haber dejado que el magisterio de la Iglesia sea el criterio último de interpretación de esa palabra de Dios, ellos, los santos, la han realizado, la han encarnado, la han hecho vida. La han hecho vida. Es algo muy, muy importante. Se dice que en la Iglesia hay como dos perfiles. El perfil petrino, de San Pedro, y el perfil mariano, el de María. El perfil petrino es el perfil magisterial. Es decir, la Iglesia tiene pues un alma magisterial que Jesús ha encomendado a Pedro y a los apóstoles para interpretar y para predicar la palabra de Dios. Y hay otro perfil, que es el perfil mariano, de los que no han recibido, ¿no?, el sacramento del orden, cuya alma más específica, también por supuesto tienen que ser predicadores, cada uno en la vocación que Dios le ha dado, ¿no?, pero cuya alma más específica es la de la encarnación de esa palabra y hacer la vida. Es decir, es el caso de María. El caso de María. María fue predicadora de la palabra de Dios. Hombre, como todo cristiano, como todo seguidor de Jesucristo. Seguro que ella en su entorno no podía por menos de ser testigo de esa palabra que se había encarnado en su seno. Pero, fijaros, la forma más perfecta, ¿no?, cumbre que tuvo María de ser discípula de la palabra fue su propia santidad, su propia vida. Su propia vida. Por eso en la Iglesia hay digamos, como dos perfiles, dos maneras de ser discípulo y maestro de la palabra. Una es la enseñanza magisterial y otra es la de la realización en la propia vida, en la propia santidad. Bien es cierto que estas dos cosas no debemos de separarlas nunca. Que el auténtico teólogo, el auténtico obispo, es el que es santo también al mismo tiempo, el que es santo. Y el auténtico santo es también el que es testigo de la palabra, es maestro de la palabra, es catequista, el que no se guarda la palabra para sí, el que la difunde, etcétera. Bien, como veis, en este punto primero que estamos comentando, se hace pues unas matizaciones importantes, porque es verdad que dentro de la Iglesia hay vocaciones especiales, pero no hasta el punto de pensar, ¿no?, que exista como una frontera, una línea en la que uno es meramente receptor y no es transmisor. Se hace, pues, por lo tanto, esta visión de conjunto. Todos los fieles hemos recibido la vocación de la comprensión y de la transmisión de la verdad revelada. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.